En Umbanda existen dos tipos de formato que llamamos de líneas. Lo que son las líneas vibratorias del septenario sagrado, es decir, las 7 líneas de Umbanda, y luego las líneas de trabajo dentro de cada una de estas líneas vibratorias. Soy el Baba Leonardo de Gun, dirigente del Templo Escuela Ilea Shekbe Aworí, dándoles la bienvenida a nuestro canal del Oráculo, y en este video les voy a hablar sobre una de estas líneas de trabajo, la línea de africanos. Bien, para entrar en contexto sobre esta línea de trabajo, la línea de africanos, hay que entender bien a lo que me refería cuando al principio dije que hay dos tipos de línea, o sea, dos tipos de concepto a lo que nos referimos de línea. ¿Sí? La línea del septenario sagrado, es decir, la línea vibratoria de Oyala, la línea vibratoria de Yemansha, la línea vibratoria de Ogun, de Oshosin, de Shango, de Yorima, que le llamamos la línea africana también, ¿sí? O la línea de las almas, y la línea de Yori, la línea de los iniciados, la línea de los grandes maestros o los iluminados de la humanidad, ¿sí? Bien, estas serían las 7 líneas, ¿sí? Entonces, a partir de este concepto tenemos que ver que dentro de cada una de estas energías, de estas 7 vibraciones, o sea, del septenario sagrado, tenemos líneas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dentro de la Umbanda se trabaja a veces con Eshu. Pues, ¿Eshu dónde entra dentro de estas 7 líneas? No tenemos una línea que sea la línea de Eshu. Y esto es en todas partes, es en la Umbanda de Uruguay, en la Umbanda de Argentina, en la Umbanda de Brasil. Desde que llegó la Umbanda a manifestarse en la tierra, en Brasil, y con toda la historia que conocemos de Célio de Moraes, se difundió y todo esto, que se relacionó con el septenario sagrado y digamos, se formaron, se estableció bien lo que es el septenario sagrado, en ningún momento se estableció la línea de Eshu, así como tampoco se estableció directamente lo que es la línea esta de africanos. Siempre fue la línea de las almas, siempre fue la línea de Yorimá. ¿Qué pasa? Muchos espíritus de africanos y de afrodescendientes no encontraron otro lugar mejor que para manifestarse que dentro de la línea de Umbanda que pertenece a lo que decimos de las almas, ¿sí? Esta línea vibratoria que decía que es de Yorimá, la línea de la sabiduría. Fundamentalmente se empezó a tomar fuerza o tomar forma a través de los pretos verios, es decir, los negros viejos que eran esclavos que llegaron a ser viejos, ¿sí? De ahí partió que se tome esa línea como la línea africana, aunque en realidad es la línea de la sabiduría, y esto no nos tenemos que olvidar, porque si no se empieza a pensar que en esta línea vibratoria solo pueden llegar negros, viejos, o de africanos, o afrodescendientes, es decir, negros, ¿sí? Y no es así, es la línea de las almas, con lo cual abarca un poco más que solamente los espíritus de los negros viejos, ¿sí? Esto principalmente quiero que tengan un poco un concepto más amplio de lo que es el septenario sagrado, es decir, de lo que son las 7 líneas vibratorias de la Umbanda. ¿Por qué? Porque de cada una de ellas se deriva lo que son las líneas de trabajo que estoy mencionando desde un principio, que son, por ejemplo, la línea de trabajo de Shu, que como sabemos, Shu está muy vinculado a Ogun, entonces esta línea vibratoria se considera que está vinculada a Ogun, ¿sí? Lo que es la línea de Shu, ¿sí? O la línea de izquierda. Por eso en lo que es la Kimbanda o la línea de izquierda, Ogun también aparece por allí, ¿sí? Pero bueno, otra parte correspondiente a esto son los boyaderos. ¿Los boyaderos qué son?
son espíritus que colaboran con los caboclos. Es decir, tenemos caboclos que llamamos de pena, de pluma, que son los caboclos más nativos mismos de todo lo que es América. Y luego tenemos los caboclos de cuero, que son caboclos que realmente tenemos más relacionados con los boyaderos. Es decir, que serían los mestizos, la mezcla de caboclo o de los nativos con los hombres blancos, o los ambos, la mezcla de los nativos con los negros, ¿sí? Entonces, son espíritus más modernizados, más adaptados a la sociedad. Todavía están a medio camino entre realmente lo que es la vida urbana y la vida de las aldeas, la vida dentro de la naturaleza, la vida antigua, por así decirlo, la vida más en fusión con la naturaleza. Entonces son espíritus de personas que viven muy en contacto con la naturaleza, pero están también en contacto con la parte urbana, ¿sí? Y por otro lado, entonces tenemos dentro de la línea africana y como ayudante de los pretos o como una variante de estos negros viejos, tenemos a los baianos, ¿sí? Esto es lo que se hace principalmente en Brasil dentro de esa línea, la línea africana o la línea de las almas, como digo, la línea Yorimá, que es la misma línea, ¿sí? La figura principal allí son los negros viejos, los pretos bellos, pero como ayudante, como decía, como para darle un contexto más urbano a esta línea vibratoria, aparecen los baianos, ¿sí? ¿Por qué baianos? Porque en Bahía es en donde se forja más la figura esta de el africanismo en Brasil, ¿sí? Entonces los baianos fueron una figura preponderante y fueron ahí donde empezaron a nacer los primeros espíritus de este tipo, los espíritus relacionados con los negros viejos, pero que no eran viejos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos los que trabajan con los boyaderos para hacer esta articulación más urbana y los que trabajan con los baianos, ¿sí? En la parte más sur, por ejemplo, Río Grande del Sur, en Uruguay, en Argentina, nació otra variante, que son la variante de los africanos, ¿sí? Que es una variante que sale porque no está tan vinculada a lo que es Bahía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existen africanos que son de la Bahía, que no es lo mismo un africano de Bahía que un bahiano, que es un afrodescendiente. Estamos hablando de gente que vino directamente de África y murió en Brasil, o en Uruguay, o en Argentina, porque no solamente hay africanos que vivieron y murieron en Brasil, ¿sí? Aunque nacieron en África. En Argentina pueden haber también de otras partes, ¿sí? Pero bueno, esto es muy importante para que se entienda de dónde viene o cómo se vincula, cómo se articula lo que es la línea africana o el trabajo con la línea vibratoria de africanos, o mejor dicho, la línea de trabajo africana, ¿sí? Porque, como dije antes, es una línea de trabajo, como cuando uno hace línea de izquierda, es una línea de trabajo. Yo no hago línea de izquierda, pero la gente que hace línea de izquierda está haciendo una línea de trabajo dentro de la Umbanda. Esa línea no pertenece al septenario sagrado, ¿sí? Esto es muy importante que se entienda. ¿Por qué? Porque si no, surgen ciertas dudas, ciertas confusiones con respecto a si existe, si no existe, eso es un invento o aquello otro es un invento. Hay que tener un poco de apertura para lograr entender el fundamento de cada una de estas articulaciones, ¿sí? Para entender mejor esto, incluso les voy a decir, nosotros tenemos lo que es los representantes del septenario sagrado, es decir, un caboclo de Ogún, que sea por ejemplo un Ogún Meyé, que tiene el propio nombre del orillá, existe Ogún Meyé en la parte de orillá también, y esto le llamamos un falangeiro. El falangeiro es un caboclo, un espíritu humano que toma el nombre de algún orillá, ¿sí? Así existe, por ejemplo, en la línea de Shango, Shango Agodó, un Shango que es Agodó. Así existe también, por ejemplo, un caboclo
que sea caboclo de Hoyosin, o Hoyosin cazador, o Hoyosin flechero. Este es un caboclo falangero también. Todos estos serían falangeros. Pues de esta manera existen también que esos caboclos suelen ser los guías, ¿sí? Los guías de la persona. Después de que tenemos los guías, tenemos lo que son los maestros. Los maestros son los ayudantes de los guías, ¿sí? Maestros e instructores son espíritus que son ayudantes, complemento, que articulan ese trabajo de los guías para ayudarle a esos guías a que su trabajo sea más urbano, ¿sí? Articulan, es un enlace entre la vida urbana nuestra y la naturaleza pura. Es un punto intermedio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde aparecen los boyaderos, donde aparecen los marineros, donde aparecen los africanos o bahianos, donde aparecen los malandros, ¿sí? Que son otra rama también que hay. Entonces, nosotros les llamamos maestros o instructores, depende del grado que tengan dentro de esa línea vibratoria. Entre los maestros e instructores también, evidentemente, están otros tipos de espíritus. Por ejemplo, los espíritus ancestrales, que les llamamos que son nuestros ancestros verdaderos, ¿sí? Mi tatarabuelo, si yo soy afrodescendiente, puedo tener un pretovelo, puedo tener un africano que sea pariente mío. Puedo tener también un boyadero o un gaucho que sea pariente mío, ¿sí? Puedo tener también un marinero, así que sea pariente mío. Tenemos que entender muy bien esto de las líneas de trabajo porque no se deben confundir, y repito, con las líneas de Umbanda, aunque sean parte de ellas, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido bien esta diferencia, espero que también sirva para que mucha gente pueda entender cómo funciona y cómo se estructura la Umbanda, sobre todo la Umbanda que se hace en el sur de Brasil, en Río Grande del Sur principalmente, en Uruguay y en Argentina, porque en otras partes puede ser diferente y cada Umbanda se articula de una manera que es un poco diferente, pero siempre dentro de más o menos estos fundamentos que estoy hablando aquí, ¿sí? El centenario sagrado es lo principal, pero después tendrá ciertas líneas de trabajo, ¿sí? Esto es lo más importante que hay que entender, por eso lo estoy repitiendo varias veces, ¿sí? Bien, este video lo dejaré por aquí, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, denle a me gusta. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones y de comentar algo sobre este video, ya que, por ejemplo, algunos suscriptores me han pedido que hable sobre los africanos, que hable sobre este tema, y entonces esto es, por ejemplo, un comentario que me han hecho y de ahí pueden salir de este video, por ejemplo, otros comentarios para hacer otros videos sobre algunas interrogantes que tengan, o incluso pueden también dar otros aportes a este video para que la gente que es más nueva y que no conoce mucho sobre, por ejemplo, la línea africana, puedan entenderla mejor, que pueden dar también un poco más contexto a esto que estoy dando aquí. No se olviden también de compartir los videos para que más personas conozcan esta tradición. Sin más, allá la afia y nos vemos en próximos videos.